a continuar con el estudio de hoy. Primeramente, gracias a todos por hacerse presentes a este estudio. Y como decía antes, ¿verdad? Entonces vamos a estar en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 21 al 42. Y hablábamos de que íbamos a dividir eh, esta porción en tres. La primera, que fue la que vimos anteriormente en el caso de Jairo, que ruega a Jesús por su hija. Y leíamos los versículos 21 al 24. Nuestra lección el día de hoy se titula Jesús sana a una mujer. Y basaremos nuestra lección entonces en Marcos, ¿verdad? En el capítulo 25, en el versículo 34. Quedaremos pendiente con una de ellas que tiene que ver con que Jesús resucita a la hija de Jairo. Eso lo estaríamos viendo en otra oportunidad. Entonces, hermanos, pues en esta ocasión estudiaremos Jesús sana a una mujer y leeremos en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo, Marcos capítulo 5, versículo 25 al versículo 34, tendremos esa porción ahí para nuestro estudio. Bien, leeremos primeramente los versículos 24 al 26 de Marcos y esto es lo que nosotros encontramos ahí. Marcos capítulo 5 versículo 24 dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo el dinero, todo lo que tenía, y había, y nada había, dice, aprovechado, antes le iba peor. Esos son los primeros 3 versículos que leeremos para nuestro estudio, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros, porque Marco nos hace ver aquí, es que nos habla él de una mujer desesperada y a la vez con una enfermedad crónica. En los versículos anteriores a Marcos, me refiero a los versículos 21 al 23, notamos que Jairo, un principal de la sinagoga, hizo una llamada de auxilio a Jesús y Jesús respondió con hechos, no con palabras. Marcos nos dice que fue con él. Leímos eso en el versículo 24, ¿verdad? Leímos eso en el versículo 24. Jesús entonces fue con él. Esto nos enseña a ser a nosotros como nuestro maestro. No solo debemos compadecernos del que está en angustia, sino actuar. Debemos actuar como nuestro maestro y Señor. No solamente decir, sino actuar. Eso es lo que aprendemos también en el resto del Nuevo Testamento. Pero vemos un problema, vemos que había un impedimento. No era fácil para Jesús transitar, y es que la multitud los acompañó, eran tantos que apretujaban. Apenas, según Lucas en el capítulo 8, en el versículo 42, apenas Jesús podía moverse a causa de la multitud. Jairo tenía urgencia de que Jesús llegara pronto donde estaba su pequeña hija y
obviamente la sanara. Y eso, hermanos, parece ser de que nos pasa a nosotros. Sentimos que Jesús tarda en venir a nuestro auxilio, que nada es más urgente que nuestra necesidad y aquello que nos angustia tanto. Pero otros también están urgiendo ayuda y debemos mantener nuestra confianza en Jesús, como más adelante Jesús le dice a Jairo. Marcos centra su atención, ¿verdad?, en una mujer de entre la multitud que, al igual que la hija de Jairo, estaba en grande necesidad. La mujer había tenido o tenía una enfermedad muy dolorosa. Desde hacía 12 años, nos dice Marcos, ella padecía de flujo de sangre. Marcos, en su evangelio, también nos dice que ella había sufrido mucho de muchos médicos, según el versículo 26. No es que la Biblia desapruebe la ayuda médica. En Marcos, en el capítulo 2, en el versículo 17, por ejemplo, Jesús es consciente de que los enfermos necesitan un médico. Y la Biblia no está en contra de eso. Tampoco está en contra del uso de medicamentos. Lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas, perdón, en el capítulo 10, en el versículo 34, donde el samaritano echa aceite y vino sobre las heridas del hombre que cayó en manos de los bandidos. Y esa era la medicina de la época, y entonces Jesús no está en contra del uso de la medicina. De hecho, la Biblia no está en contra de eso, ¿verdad? La palabra de Dios no está en contra de eso, pero debemos reconocer que la eficacia de la medicina es limitada. Es igual con los médicos. El poder que estos tienen para ayudar, para sanar, también es limitado. Marcos dice que esta mujer había gastado, fíjese bien, todo lo que tenía, pero aún lo que era verdaderamente trágico es que nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y eso es lamentable. Eso es completamente trágico, ir de mal en peor. Desde la perspectiva humana, entonces, esta mujer, su enfermedad, su problema, no tenía solución. Durante 12 años, ella había ido tras una cura. Toda esperanza resultó ser falsa. Los costos médicos entonces, como ahora, eran caros. Para preservar su vida, poco a poco se había despojado a sí misma de todos sus bienes. Su dinero se había evaporado. Su enfermedad la iba debilitando, y bajo esta circunstancia, ¿qué sería su única posibilidad? ¿Cuál era su posibilidad? Una de las cosas admirables en ella es que no se daba por vencida. Eso hubiera sido fácil. Muchos se encierran, se tumban en la cama y dicen, me rindo, hasta aquí no más. A diferencia de tantos, esta mujer continuaba, hermanos, luchando. Y ahora sabía que Jesús era su posibilidad. Sabía perfectamente que su posibilidad de sanar estaba en Jesús. Cuando experimentamos la tentación, y esta es fuerte, es fácil darse por vencido, es decir, ceder. No parece fácil luchar, resistir. Cuando experimentamos las pruebas en la vida, como las enfermedades, etcétera, no vemos nosotros remedio para nuestras aflicciones. Nuestras vidas se llenan de angustia.
Lo que no deberíamos hacer es rendirnos. En ningún caso deberíamos rendirnos. Jesús es nuestra esperanza. Creamos lo que sí, porque verdaderamente Él es nuestra única esperanza. Esta mujer no solo empeoraba en cuanto a su enfermedad, sino que también era inmunda según la ley, y la ley de Moisés exigía el aislamiento de ella y la purificación de ella antes que pudiera vivir o venir a la vida normal. En Levíticos, en el capítulo 20, en el capítulo 15, en el versículo 25 al 27, leemos: si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días, no en el periodo de su impureza menstrual, o si tiene un flujo después de ese periodo, todos los días de su flujo impuro continuará como en los días de su impureza menstrual. Es inmunda. Toda cama sobre la cual ella se acueste durante los días de su flujo será para ella como la cama durante su menstruación. Y todo sobre lo que ella se siente quedará inmundo, como la impureza de su impureza menstrual. Cualquiera que tocase esas cosas quedará inmundo, lavará su ropa, se bañará en agua y quedará inmundo hasta el tercer día. Eso es lo que decía la ley de Moisés en Levíticos capítulo 15, versículo 25 al 27. Así que esta mujer estaba excluida de toda actividad social y religiosa por ser inmunda. Estaba sola y se sentía marginada en la sociedad que como judía ella vivía. La situación para ella era una verdadera angustia. Esta mujer entonces estaba angustiada con una enfermedad crónica y marginada. ¿Cuántos se sienten así? ¿Cuántos estamos angustiados por nuestros pecados y somos inmundos para estar en comunión y en paz con Dios? Lo segundo que podemos aprender de este pasaje se encuentra en Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 27 al 29. Y dice, hermanos, vamos a poner aquí, Marcos 5, 27 al 29. Esta mujer oyó hablar de Jesús, pensó y actuó. En los versículos 27 al 29 dice de la siguiente manera. Vamos a leer los versículos 27 al 29. El versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare su manto, seré salva. Y enseguida, dice el versículo 29, la fuente de su sangre se secó y sintió que en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. El versículo 27 inicia diciéndonos cuando oyó hablar de Jesús. Marcos nos dice que muy pronto se difundió su fama o la fama de Jesús por toda la provincia alrededor de Galilea. Por ejemplo, Marcos en el capítulo 1, en el versículo 28. En Marcos 1:37 dice que Simón le dijo, todos te buscan. Para entonces, esta mujer había oído del poder de Jesús y vino a él.
pero no vino a él abiertamente, sino que vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. No agarró la ropa de Jesús. Tanto Mateo en el capítulo 9, en el versículo 20, como Lucas 8:44 especifican que ella tocó el borde de su manto. Esta mujer pudo haber estado pensando en otras muchas cosas. Su mente pudo estar fija en los desalientos del pasado, quedarse en casa y esperar morir, pero no. Cuando ella supo que de Jesús, entonces ella se dijo, si tocare tan solo su manto, seré sana. Dice Marcos en el versículo 28. Si tocare tan solo su manto, seré salva. Y a medida que ella lo pensaba, también lo decía. Si tocare tan solamente su manto, seré salva. No iba a renunciar a eso y en verdad no lo hizo. Ella se acercó a Jesús por detrás, empujando, abriéndose camino a través de las personas que se amontonaban a su alrededor y tocó el borde de la túnica de Jesús y su sangrado se detuvo. En el versículo 29 nos dice que no solamente su sangrado se detuvo, sino que ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Su sanidad o curación, amados hermanos, fue instantánea. Lo que ella lo pudo sentir enseguida. ¿Sucede eso acaso con los llamados milagros de sanidad de hoy en día? Ella recibió inmediato e instantáneamente la curación, lo que ella había buscado durante 12 años, lo recibió en un momento. La curación que muchos médicos no habían podido llevar a cabo se efectuó en un instante. Muchas personas pasan tristes años en búsqueda de la paz con Dios y no la encuentran. ¿Por qué no la encuentran? Porque la buscan en la filosofía o en la psicología, todo lo cual es sabiduría humana. La paz que tanto buscamos, la paz que tanto buscamos en medio de nuestra angustia, la encontramos solamente en Jesús. Vengamos a Cristo y hallaremos, como él mismo dice, descanso para nuestras almas. Mateo capítulo 11, versículo 28. Y no solo entonces, al igual que esta mujer, podemos encontrar en nuestro agotamiento gozo. Nuestro agotamiento se convertirá en gozo y la ansiedad que tenemos se convertirá en paz. Lo tercero que Marcos nos enseña es que la mujer fue sana por su fe en el Señor Jesús. Y leeremos para ello los versículos 30 al 34. Y entonces dicen de la siguiente manera. El versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, dice el versículo 33, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino,
se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. A esta mujer, amados hermanos, no se le permitió dejar el lugar en secreto, ni el milagro que había recibido en secreto. Jesús quiso que su sanidad fuera conocida. Nuestro Señor preguntaba quién le había tocado. Miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Sin lugar a duda, él sabía perfectamente, conocía el nombre de esa mujer, la historia de esa mujer, lo que ella pensaba. No necesitaba que nadie le contara nada. La demostración de este milagro, como de todo milagro, es para bien de los testigos, es para producir fe, según Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. ¿Cómo hemos nosotros notado en muchas personas de la multitud oprimían al Señor, pero Jesús sabía a propósito y conocía perfectamente bien que esta mujer tocó el borde de su manto a propósito? En cambio, sus discípulos dijeron lo siguiente: ves que todo el mundo te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? El hermano Bill Rip, en su comentario o en sus notas sobre este versículo, dice que para los discípulos la pregunta fue absurda, dadas las circunstancias del momento, pero para Jesús la pregunta le daba una oportunidad para revelar y enseñar. Los toques de la multitud no se hicieron a propósito, pero el de la mujer sí. Y Dios conoce los propósitos del corazón humano. Nada se esconde de Dios. Marcos nos sigue diciendo que Jesús entonces preguntaba, ¿quién me ha tocado? Y miraba él alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, dice el texto, vino a Jesús con temor y temblando le dijo toda la verdad. Aquí se hace obvio a todos que Jesús todo lo sabe. Él conoce hasta los pensamientos de la persona. La mujer misma se dio cuenta de que su identidad no estaba escondida y que ella estaba ante la presencia de alguien que lo sabía todo y era todopoderoso. En el versículo 34 vemos entonces que Jesús le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Notemos que Jesús atribuye la sanidad de la mujer a su fe en él. Ella tenía fe en el poder milagroso de Jesús y actuó para conseguir la curación que tanto deseaba. La fe de ella la movió a buscar el favor de Jesús. No es que había algo mágico en el vestido de Jesús. Su fe en el poder de Jesús la movió a buscar su favor. Hermanos y amigos, notemos que se nos dice desde el principio de esta historia que ella oyó hablar de Jesús en el versículo 27. Su fe en él, su fe en el Señor, fue lo que
la movió a buscar en él la sanidad y la paz. Por fe comenzamos, por fe vivimos, por fe andamos, no por vista, por fe vencemos, por fe tenemos paz, por fe encontramos el reposo de Dios. En conclusión, debemos preguntarnos, ¿creo realmente? ¿Es mi fe verdadera, genuina en Jesús, el Cristo? ¿Creo que Jesucristo puede salvarme eternamente? Amigos, Cristo no ha cambiado desde aquel día en que sanó a esta mujer. Sigue siendo misericordioso y sigue siendo poderoso. Solo necesitamos tener en nosotros esa misma clase de fe que tenía la mujer que buscó a Jesús. Y entonces, al igual que ella, tendremos salud, tendremos paz en nuestras almas. Gracias, hermanos. Gracias, amigos, por su atención. Que Dios les bendiga siempre y que nosotros podamos recibir esas bendiciones todo el tiempo a través de su palabra y en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios les bendiga.